Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la directora del Mucho, la arquitecta Ana Rita García Lascurain, por su maravillosa invitación a este espacio de Noche de Museos. Y en sintonía con el tema con hoy, titulé esta charla Uno de los ingredientes de la felicidad. Vayamos al tema, que como pueden adivinar, uno de los ingredientes de la felicidad es el chocolate, aunque vamos a ver que es dos en uno. El primero, la construcción cultural de la felicidad, por lo menos desde finales del siglo XIX hasta lo que vamos de este siglo XXI, y la relación del chocolate con la salud, asunto que tiene ya siglos de historia y que sin duda hoy por hoy es un ingrediente esencial en la felicidad y el bienestar. Les cuento que en apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México, mejor conocido como ADAVI, nos dedicamos a rescatar el patrimonio documental de México de muchas maneras. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver con el chocolate y la felicidad? Y es que aquí retomaremos distintos testimonios impresos que se encuentran en diferentes bibliotecas históricas de México y España, es decir, las recetas de la felicidad. La primera manera en que el cacao en su versión de chocolate hizo feliz a sus consumidores fue a través de la alimentación. Lo que para los mesoamericanos era un asunto cotidiano hasta cierto punto, ya fuera consumirlo como atole champurrado, como se le conoce al atole de maíz y cacao, ya fuera en barras o simplemente masticar los cacaos mismos, para los europeos a la llegada del cacao al viejo continente se convirtió en un asunto de novedad y hasta de estatus. Para el siglo XVII, como veremos, ya se consumía en Italia, Flandes y por supuesto España, además de Francia e Inglaterra. En el siglo XVIII, el cacao de Caracas era controlado desde Ámsterdam, según nos dice el historiador Fernand Braudel. En México, para esas mismas fechas ya se vendía en las tiendas conocidas como pulperías en forma de barras, algo semejante a lo que hoy conocemos, aunque sin envolver. Ya en el primer libro de cocina propiamente nacional, el cocinero mexicano, reconocido por Memoria del Mundo y que Adavi tuvo la responsabilidad de restaurar el ejemplar con el que se consiguió la denominación, como les decía, ya en este recetario de 1831 se menciona el chocolate como bebida que se coloca en el servicio de comida que se denomina ambigú, que toma el lugar de meriendas y cenas por comodidad del anfitrión. Los mozos, según indica el cocinero, servirán el chocolate, para lo cual disponen también de un anafrito columbre para cerciorarse de que esté siempre caliente. En el Nuevo Cocinero Mexicano en forma de diccionario de 1888, descendiente del primer libro de cocina que mencionamos antes, y ahí, un poco más extensamente, se le considera al chocolate como una bebida, cito, propia del país y con la que de preferencia al té y al café se desayunan generalmente todos los mexicanos, tanto los ricos como los de mediana fortuna y los pobres. Menciona también que si se reuniera en un solo lugar todas las recetas de cómo se fabrica el chocolate, formarían un volumen demasiado abultado y sin sentido. Para elaborarlo, el diccionario recomienda que se haga en casa, pues en las chocolaterías, advierte, lo venden por lo regular falsificado. La bondad del chocolate radica, según el autor, tanto que el cacao esté sano, en la mezcla de los distintos tipos de granos y el grado de tueste. En este momento, a finales del siglo XIX, el mejor cacao es el del Soconusco, hoy Chiapas. El artículo que más se extiende, por supuesto, es la manera de preparar el chocolate para hacer una bebida, aunque también ya se incorpora el chocolate como ingrediente para bizcochos, para crema de chocolate, atole de chocolate champurrado y una denominada conservilla de chocolate, que es una mezcla de almíbar con chocolate que se vacía en unos moldes y posiblemente es un tipo de chicloso. No nos olvidemos de que hoy, por lo menos hasta inicio de año, el chocolate fue y es indispensable la rosca de Reyes y el atole con la celebración de la Candelaria. Todavía en noviembre pasado tomamos pan de muerto con chocolate. Como dicen por ahí,
éramos felices y no lo sabíamos. ¿Qué decir también de los huevos de Pascua, tradición que se ha perdido, salvo por unas chocolateras con añoranza que todavía los confeccionan, y no olvidar los chocolates que se regalaban en el nacimiento de una niña? Eran y son momentos de pequeñas felicidades. Como vemos, lo predominante en la cocina mexicana y por mucho tiempo en otros lados del mundo fue la bebida, y no nos detendremos en otras variedades, porque eso ya es otra charla. Pero el chocolate, como lo conocemos también, ya sea en forma de barras, o con formas, o como golosinas, es ya parte de un arte llamado confitería, que se dedica a todo lo que tiene que ver con las golosinas, los caramelos, los pastelillos, y dentro de ella una rama específica que es la que se dedica a los chocolates o bombones, y no hay que confundirlos con los malvaviscos. Los confites, que son de chocolate, es decir, un chocolate recubierto con una capa de azúcar, son los huevitos de chocolate que semejan a los huevos de una ave pequeña, las peladillas, como se conocen, con centro de almendras, y las otroras lunetas. Con la creación del Día de San Valentín, que como les decía, la felicidad también es una creación cultural, los chocolates se identificaron como una señal de interés y amor, iniciando ello en el siglo XIX, en la época victoriana en Inglaterra. Han de saber que la reina Victoria se convirtió en viuda muy joven y estaba perdidamente enamorada de su marido, al que idealizó por el resto de su larga existencia. Claro está que la industrialización del chocolate tuvo que ver mucho con el éxito de las cajas de chocolates para los enamorados de la época. Para alguien nacido en el siglo XX, el chocolate tiene una carga emocional muy particular, pues se creció con imágenes de cajas de chocolate y un ramo de rosas como símbolo de conquista y enamoramiento. Algunos de ustedes también seguramente vieron la serie Mad Men. El capítulo culminante de esta historia de un despacho de publicidad neoyorquino de finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, uno de los protagonistas, Donald Draper Don, hace una representación muy significativa ante el personal de una importante compañía chocolatera que buscaba una nueva publicidad para su producto. Él recrea ante los ejecutivos la escena de los suburbios norteamericanos un sábado por la tarde, en donde la mayor ilusión de un niño era que su padre lo llevara a la tienda por un chocolate después de haber lavado el auto. El chocolate es la representación de la ilusión inocente, la nostalgia, el amor entre padre e hijo. La conclusión del mercadólogo era que la compañía no necesitaba un anuncio, pues el chocolate se vendía solo. ¿Qué decir de algo más cercano a nosotros, con la inserción de una imagen de una abuela tomando una taza de chocolate espumoso? El comercial está dicho. ¿Qué vende esta abuelita? Ahora las abuelitas no son tan así, de pelo blanco y ensortijados y sin cabellos, ¿no? Posiblemente ha cambiado mucho la imagen de una abuela, especialmente de las citadinas. Ya los años 80 son los nuevos 70 y así generacionalmente. Una abuelita vendía confianza, seguridad, añoranza, nostalgia, la falsa garantía de una comida deliciosa, amor posiblemente. ¿Qué decir de la famosa compañía de confites de chocolate norteamericana? Es tan poderosa que tiene una tienda en pleno Times Square, en Nueva York, con 4 pisos. La idea de felicidad vende, sin duda. Ahora pasemos a una felicidad más intrínseca que cuando se tiene no se nota y cuando no todo mundo la desea. Como decíamos al inicio, la salud hoy es uno de los valores más apreciados, sin duda. En la Biblioteca Digital Hispánica encontramos una obra fechada en 1631 cuyo título dice Curioso tratado en la naturaleza y calidad del chocolate dividido en 4 puntos, y fue obra del médico y cirujano de la ciudad de Sija, Antonio Colmenero y Ledesma. Les comento que la impresión de cualquier libro que quisiera llegar al público necesitaba pasar por la revisión del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y otros censores, en este caso científicos, cuyo nombre conocemos como el doctor Melchor de Lara y el doctor Juan de Mena, ambos médicos del reino, quienes escriben una fórmula tal vez común
pero que en otra historia que tiene que ser contada sabemos que tiene un trasfondo. Los censores dicen, no tiene cosa contra las buenas costumbres. Otro dato que menciona, así será del mucho gusto y entretenimiento a los aficionados del chocolate. Esto lo escriben entre agosto y septiembre de 1631, cuando el cacao ya tenía un siglo de conocerse en España. El licenciado Colmenero menciona que ya hay muchos aficionados no solo en España, sino que también en Italia y Flandes, especialmente en la corte. De igual manera, añade que los testimonios de las personas son muy diversos al respecto del consumo, como a una les conforta el estómago, mientras que a otras las calienta, así como a otras las refresca en los caniculares, que como saben es la época de más calor en el año. Recuerden que la medicina en el siglo XVI todavía se regía por las autoridades de Hipócrates, Galeno y hasta Aristóteles, y se hablaba de los humores, teoría iniciada por Hipócrates entre los siglos III y II antes de nuestra era y desarrollada por Galeno, base en la que se apoyó la medicina hasta el siglo XVII. Esta teoría afirma que el cuerpo estaba compuesto por 4 humores, que deben de estar perfectamente equilibrados para que una persona goce de cabal salud, tanto física como anímicamente. La bilis negra, la amarilla, la flema y la sangre eran los 4 humores que estaban estrechamente relacionados con los elementos conocidos. El aire, el agua, la tierra y el fuego, que a su vez resultaban en las combinaciones de caliente, frío, húmedo y seco, así como en 4 tipos de personalidades: melancólico, flemático, colérico y sanguíneo. Los melancólicos, los flemáticos y los coléricos son muy bien conocidos. Los melancólicos estaban dominados por la bilis negra y tendían a la tristeza. Los flemáticos toman el nombre del humor y destacaban por su apatía y frialdad. Los coléricos tienen una dominancia de la bilis amarilla y son en extremo irritables, mientras que los sanguíneos eran todo lo contrario, entusiastas y activos pero volubles. Con base en estas características mencionadas, el cacao está clasificado por un autor anterior apellidado Marchena, según menciona Colmenero, como frío y seco. Sin embargo, el doctor Colmenero dice: me pareció defender esta confección con razones filosóficas contra cualquiera que condenara esta bebida tan sana y tan buena, sabiendo aprovecharse del modo de hacer la pasta, según para diversos sujetos conviene, y del uso moderado de beberla. O sea, el secreto está en cómo preparar la pasta. Por la manera de redactar el texto, se puede inferir que el doctor Colmenero ha estado en América, y es por ello que sabe, a diferencia de Marchena, los diversos procesos del cacao, y por ello afirma que el cacao es a la vez que frío y seco, caliente y húmedo, propiedad que se deduce porque se saca del cacao cantidad de manteca, dice Colmenero, lo cual afirmo haber visto sacarla a las criollas en las Indias para la cara. Y esta es la primera noticia que se tiene de una mascarilla de cacao. Dice, parece duro de creer que en una misma sustancia y tan pequeña del cacao puedan haber sustancias diferentes. No es el momento aquí de hacer un análisis más profundo en este tratado por el tiempo. Solo les mencionaré las 2 recetas que presenta nuestro autor, la de Marchena y la propia. En la primera se necesitan 700 de cacao, al parecer 700 semillas de cacao, libra y media de azúcar blanco, 2 onzas de canela, 14 chiles o pimientos, media onza de clavos, 3 vainillas de Campeche o en su defecto 2 reales de anís, achiote para dar color, y algunos añaden almendras, avellanas y agua de azahar. Todo esto se muele, dice. Hácense tablillas con el chocolate por golosina, como lo hacen en México las damas, y se venden en las tiendas alcorozadas. Unas tablillas que las comen como alcorzas, es decir, en las dulcerías y en términos contemporáneos se comen como dulces. La receta que recomienda Colmenero dice:
A cada 100 cacaos se mezclan 2 chiles chilpetlagua o 2 pimientos de España, un puño de anís, orejuelas o vinacashlidos y 2 chiles mecasúchil o 6 rosas de Alejandría en polvo. Una vainilla de Campeche, 2 adarmes de canela, una docena de almendras, otra de avellanas y achiote para teñir. Suena un poco más apetitoso. Por cierto, el Mucho también tiene una edición especial de chocolate con grana que no está de más probar. La manera de tomarlo sería como atole o la bebida antigua de los indios, y la bebida moderna, que es deshacer el chocolate en agua fría y hacerle espuma con un molinillo. Este residuo se saca la espuma y el residuo que queda se pone al fuego con azúcar y después se vuelve a regresar a la espuma, una especie como igual que se calienta en té. Hoy somos menos complicados. El chocolate se espuma en caliente y a veces hasta en licuadora. Colmenero habla de que es una bebida que se toma en fiestas, que se hace también molido con maíz o pinoli, y también hay una versión para ejecutivos. El autor deja a consideración de los lectores la manera en que se debe de administrar la bebida, una especie de autorreceta para los males personales y que ahora se evitan tanto. Dirán, está muy bien, el chocolate era considerado hace siglos como un medicamento, pero ¿no es un dicho o una leyenda urbana? Los amantes del chocolate saben que circulan publicaciones en las redes que afirman que la combinación de vino tinto con el chocolate favorece a las personas con males cardíacos. Y ahí, por decirlo de una manera literal, la salud pasa de la boca al corazón. Pero veamos qué tan real es esta afirmación, y para ello agradezco a la doctora Marta Alejandra Guerrero Aguirre haberme proporcionado literatura médica verídica, porque información hay mucha, pero no necesariamente es confiable al respecto. De estos artículos provenientes de publicaciones internacionales renombradas como la Asociación Americana del Corazón, The Journal of Clinical Hypertension, Circulation, National Institutes of Health, entre otros, con artículos como Cocoa, chocolate y enfermedades cardiovasculares, Cocoa y salud cardiovascular, Cocoa, presión sanguínea y función vascular, chocolate y prevención de enfermedades cardiovasculares, una revisión sistemática y ¿tiene el chocolate beneficios para la salud? Como pueden ustedes ver, los 3 siglos de diferencia entre la práctica y la investigación médica son abismales. Lo que Colmenero sostenía a partir de la teoría médica de los humores, hoy se ha transformado en estudios científicos de gran seriedad. Veamos lo que dicen los artículos descritos. En general, los flavonoides, a pesar de haber sido descubiertos en la década de 1930, no fueron sino hasta el siglo XXI en que se impulsó su investigación. Esta sustancia es una variedad de antioxidante que existe en ciertas frutas y vegetales. Los flavanoles, una de las divisiones de los flavonoides, tienen concentraciones de 460 a 610 miligramos por kilogramo de cacao, según se menciona en Cocoa y Salud Cardiovascular. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo repercute en nuestra salud y por lo tanto en nuestra felicidad? Primero, hagamos la aclaración pertinente. Se trata de la ingesta de chocolate amargo de mínimo 70%. No estamos hablando de chocolates comerciales considerados como comida chatarra. Sí existen en el mercado, pero no en la tienda de la esquina, desafortunadamente, así que vengan por su dotación al mocho. Gracias a la investigación realizada en la tribu Cuna, ahora conocida como Guma, de Panamá, en donde se advirtió una presión normal, incluso hasta en personas de edad avanzada, personas que en otros lugares del mundo desarrollan por lo regular hipertensión, se estableció una relación directa entre el consumo del chocolate y una presión sanguínea ideal. Se ha demostrado, a través de estudios científicos en diferentes tiempos, que la ingesta regular de flavonoides a través del chocolate amargo sí contribuye a disminuir el riesgo de tener un infarto. Tiene efectos antihipertensivos, previene el desarrollo de coágulos en personas con problemas de desarrollo de trombosis,
aumenta la circulación de sangre en ciertas zonas del cerebro, por lo que sirve de protección contra la demencia senil y embolias. Previene el daño vascular. Se ha usado para mejorar la respuesta a los trasplantes de corazón y aunque se necesitan más estudios, se tiene noticia de que puede reducir el colesterol en la sangre. Hay muchos otros beneficios a nivel tejido que aquí no abundaremos, pero que son científicamente comprobados. Entonces, ¿el chocolate puede ser un ingrediente para la felicidad? Si entendemos esta como la salud. Finalmente, otra de las maneras en que el cacao y el chocolate hacen feliz a la gente, un tanto relacionado pero diferente con este contexto de ingesta, primero, fue que se fue utilizada como moneda de cambio en el México prehispánico y en los primeros años del inicio de la Nueva España. Y como en ese tiempo y hoy también es la felicidad del productor del cacao y del chocolate, y que en la que sin duda el mucho y la visión de su directora tiene mucho que ver. No y solo impulsa el cultivo de cacao de manera sustentable, también promueve eventos como el que realizó en conjunto con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, conocido como CONABIO, en 2018, denominado Certamen Mesoamericano de Cacao Amigable con la Biodiversidad, del que por lo menos 3 productores de cacao de Tabasco salieron en extremo felices. Y por otro lado, de igual manera, la felicidad de obtener un premio para un chocolate mexicano en un certamen internacional, de los que tienen ya varios de los chocolates del mucho. Este tipo de felicidad tiene mucha dosis de orgullo por el trabajo bien realizado. ¿Un chocolate te hace feliz y alimenta tu corazón? Sin duda alguna, física y anímicamente, y un excelente chocolate como los del mucho seguramente garantiza hasta la inmortalidad del alma. Gracias.